Un saludo tengan todos. En el programa de hoy estaremos hablando de la batalla cultural que nos encontramos librando contra ese régimen cubano y el por qué es tan importante. Y mientras lo hacemos estaremos viendo la protesta de un opositor, el cual se encuentra sitiado por la seguridad del Estado. Voy a seguir luchando porque los niños en Cuba tengan leche. Otro oficial de la seguridad del Estado se presentó en casa de un opositor para acosarlo. En un intento de provocación para llevárselo detenido, terminó maltratando hasta a su hija. En la puerta de la casa, señores. Esto es en la puerta de la casa. También les estaremos mostrando la prueba definitiva de que jamás ha existido ningún bloqueo. Este video demuestra que lo que existe es un embargo y no es contra Cuba ni su pueblo. Quiero iniciar con la protesta de este opositor, el cual grita a los cuatro vientos para que lo escuchen todos los vecinos, la razón y el por qué está siendo sitiado. ¿Por qué quiero iniciar con esta protesta? Porque cuántas veces no hemos visto que los propios vecinos son los que se prestan para vigilar a los opositores y realizarle actos de repudio. Esto se debe a que la seguridad del Estado acude a ellos para venderle la idea de que no son opositores. Les dicen que son gusanos, vendepatrias y pagados por la CIA. Pues este opositor decide hablarle a sus vecinos y evita utilizar el término libertad y cambio de sistema. Va más allá, va más profundo. Voy a seguir luchando porque los niños en Cuba tengan leche. No, yo no estoy discutiendo con usted. Voy a seguir luchando. Que lo sepan los vecinos míos. Sepan por qué la seguridad del Estado me tiene sitiada a la casa y no me deja salir. Porque quiero que los niños y los mayores y todos tengamos derecho a consumir leche. Que este gobierno no nos está dando leche para la alimentación. Para que sepan que quiero que los trabajadores cubanos tengan mejores salarios, porque mientras no tengamos mejores salarios nos van a seguir obligando a robar. Eso es lo que quiere el gobierno. Este gobierno no quiere darnos carne de res para comer, que tanta falta le hace a los niños. Por eso me quieren coger preso, por eso me tienen sitiado, para que lo sepan los vecinos, por qué me tienen sitiado la casa. El discurso de libertad y cambio muchas veces resulta poco hegemónico porque el cubano no conoce lo que es vivir en libertad y tiene miedo al cambio. Resulta más efectivo hacerle saber a tus vecinos que tu lucha es por ellos, porque puedan tomarse un vaso de leche, porque puedan comer, porque puedan vivir con dignidad. Si realmente queremos ser libres, no podemos reducir esta lucha a la realización de acciones y denuncias. Tenemos que librar la batalla cultural. Para seguir argumentando este tema, quiero pasar a mostrarles el segundo caso del día de hoy. ¿Y qué tenemos aquí? A la seguridad del Estado presentándose en la casa de otro opositor que se encuentra compartiendo con su familia y vecinos para acosarlo, provocarlo y de esta manera llevárselo detenido. Esto sucedió en el día de ayer en Santa Clara y no solo se lo llevaron detenido a él, se llevaron a la esposa y una niña menor de edad, la cual resultó maltratada y golpeada. Oye, sin falta de respeto. Tranquilo. ¿Qué nombre fue? En la puerta de la casa, señores. Esto es en la puerta de la casa, que no se puede tomar en la puerta de la casa aquí. Para que sepan. Esto es en la casa y aquí nadie le debe nada a nadie. Eso es para que sepan. Va a pasar en la puerta de mi casa tomando hoy sábado, que viene a darme. ¿Cuál es la situación ahí? Yo le explico después. Bueno, casa tuya, padre. Claro, que tienen ganado conmigo. Falta de respeto, no te falta el respeto. No, como voy. ¿Y qué tú quieres? No te faltes el respeto. ¿Qué es lo que tú... No, tú estás buscando que te falte el respeto a ti. No entiendo. No entiendo. Como pudimos observar, el represor terminó provocando al opositor, provocando su reacción y así encontrando la excusa perfecta para podérselo llevar detenido. Y esta es una de las razones por la que debemos librar esta batalla cultural, porque en el lugar no solo habían vecinos sino amigos íntimos del opositor y no fueron capaces de mover ni un dedo para evitar la injusticia que se estaba cometiendo. Debemos hacerle entender de una vez y por todas al pueblo cubano de que esta lucha es de todos, de que es por tu familia, por tus hijos, por su bienestar, por su alimentación, su educación y su futuro. Te quiero poner un ejemplo más práctico para que lo entiendas mejor. ¿Qué harías tú si vieras a un vecino envuelto en una discusión o una bronca? Posiblemente no te meterías, ¿verdad? Pero si el causante de la discusión fuera tu hijo y el vecino se encuentre defendiéndolo, lo apoyarías. Y esto es lo que tenemos que hacerle entender al pueblo cubano, de que esta lucha es por ellos. Háganle llegar este video para que ellos sepan de que sus hijos están pasando hambre porque ese régimen totalitario que los dirige invierte todos los recursos en lavar su imagen y mantenerse en el poder antes que en producir para que tus hijos coman. Quiero que veas cómo les exigen a los trabajadores que tienen que pasar más tiempo publicando en las redes mentiras y falsedades para lavar su imagen. Pero no puede faltar publicaciones de actividades deportivas en el Combinado Mella, que tú sabes que el Combinado Mella está flojo en publicación. Y eso va contigo porque igualito te van a emular en cada combinado. Tú no tienes teléfono, pero vuelvo y te repito. Tú tienes para
para publicar diario ese terreno. No importa que no tengas teléfono, es obligado a hacerlo. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para recordarles que si desean enviar dinero a Cuba, lo hagan mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de la dictadura ni financie la represión contra el pueblo cubano. También quiero mencionarte que hemos iniciado un proyecto para ayudar a la familia de los presos políticos. Si deseas obtener información o colaborar con esta causa, solo debes escribir el número que aparece en pantalla. Volviendo a la batalla cultural, es importante hacerle saber a tus vecinos que esta lucha es por todos, incluidos esos ya miles de cubanos que hoy se encuentran tirados en la calle y abandonados a su suerte. Pasando frío, hambre, necesidades por culpa de un sistema que no le importa la vida de los cubanos, mucho menos qué comes, qué vistes o qué calzas. Esta lucha es por una vida digna para todos, donde haya educación de calidad, medicina y los hospitales no se estén cayendo a pedazos. Este hospital que les mostraré a continuación parece un estacionamiento porque no hay ni custodio, ni médicos, ni corriente, pero es un hospital en Cuba. Mira el techo así. Mira el techo así. Mira, esto es un hospital. Yo creo que esto sea un hospital. Mira esto. ¿Y el custodio? Se fue. Pero atención, mientras libres la batalla cultural, te vas a encontrar con el comunista o con el cubano adoctrinado que te diga esto. El bloqueo es una de las causas que frenan el desarrollo económico y social del país al limitarnos en el mercado internacional, como ha dicho nuestro presidente, en lo que respecta a las importaciones, exportaciones y los créditos. Cubanos, no existe ningún bloqueo que te limite el mercado internacional, mucho menos importar y exportar productos. Esto te lo estaré demostrando en pocos minutos, pero antes continuemos escuchando la opinión de los cubanos adoctrinados. Y demás nos afecta directamente en nuestro negocio, en nuestra vida cotidiana. Esto es totalmente falso. Lo que existe es un embargo y para nada afecta a tu vida cotidiana, mucho menos cualquier negocio que puedas tener. Afecta mucho a todos los cubanos, en particular a la educación cubana, ya que, por ejemplo, como auxiliar pedagógica, los niños necesitan sus medios de enseñanza que no los podemos importar de otro país. ¿Ves? Totalmente falso. Para nada afecta a la educación cubana y sí se pueden importar los materiales de estudio. Si hoy se están importando Ferraris. Por otro lado, si en Cuba no los hay es porque al régimen cubano no le interesa producirlo. Es algo totalmente básico. Las hojas, los lápices y las libretas se sacan de los árboles. Esto trae como resultado que nosotros, los cubanos de a pie, evidentemente sufrimos la escasez, digamos, que existe en algunos mercados, la insuficiencia de determinados productos para satisfacer las demandas de la población en general y nos afecta como país y como ciudadanos también esa política hostil, digamos, hacia Cuba de forma general. Lo primero que tenemos que saber es que no existe ningún bloqueo, mucho menos un embargo a Cuba ni a su pueblo. Lo que existe es un embargo contra los dictadores y sus negocios, porque todas las empresas en Cuba son de ellos. Te manipularon primeramente para que creyeras que no era un embargo sino un bloqueo, que son totalmente cosas diferentes. Luego te adoctrinaron para que creyeras que tal embargo era contra Cuba y su pueblo, y esto es totalmente falso. Jamás Estados Unidos ha implementado ninguna medida que te afecte a ti, pero ellos te han hecho creer que sí para que los veas como tu enemigo, para que defiendas los ideales comunistas y luches contra una injusticia que jamás ha existido. ¿Cuántas veces no escuchaste que Cuba no podía producir por culpa del bloqueo, porque no podían importar tractores y maquinaria pesada? Todo era falso. El único bloqueo que ha existido es el que el régimen cubano le ha puesto al pueblo, y la prueba de ello es este video que demuestra que hoy, supuestamente con el bloqueo más recrudecido que nunca, puedes importar lo que quieras a Cuba sin restricción alguna. La rastra sí, se puede mandar de todo tipo, pueden mandar un tractor, pueden mandar una rastra, una concretera, lo que usted quiera mandar. ¿Cuántos autos puede mandar una persona? ¿Cuántos autos puede recibir una persona en Cuba? Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Usted puede mandar los autos que quiera, puede recibir los autos que quiera, a su nombre en Cuba. No es 1, 2, no, lo que usted quiera. Está abierto la ley para eso. Le voy a decir, 11.000. Eso es lo que me tienes que pagar a mí.
y en Cuba entre 20 y 25. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.